gráfica representa una función f de x que tiene como máximo relativo 1.2 y como mínimo relativo menos 1, menos 2. La expresión analítica para f de x es alguna de estas. ¿Okay? Entonces esto es un caso muy típico en el que a uno le dan una gráfica y le dan posibilidades de funciones y tiene que determinar cuál es la que corresponde a la gráfica. Ahora, en el texto nos hablaron de máximo relativo y mínimo relativo. ¿Listo? Comencemos por mirar la gráfica. Antes de leer la definición que hay ahí, miremos la gráfica a ver si entendemos. ¿Listo? Entonces me dicen que hay un máximo relativo aquí en 1,2. Entonces, si alcanzan a ver, acá está 1,2. Entonces, en este punto hay un máximo relativo. ¿Sí? Ahora, fíjense que si yo miro solo alrededor de ese punto, ahí hay una cima de una montaña. O sea, alrededor de ese punto, ese sería un máximo. Pero no es el máximo de la función, porque por aquí yo tengo valores que son más altos que ese. ¿Okay? Entonces, por eso no se llama el máximo, no es el máximo global, sino es un máximo local. ¿Sí? Es como en ese pedacito. Lo mismo pasa con el mínimo relativo, en menos 1, menos 2. Si yo miro alrededor de esto, solo este pedacito de gráfica aquí, acá sí hay un mínimo. Pero si miro toda la gráfica, este no es el mínimo de la función porque acá hay valores más chiquitos. ¿Okay? Ahora, ya entendiendo eso en la gráfica, leamos a ver si entendemos esto que es medio abstracto. Tenga en cuenta que el máximo relativo de una función es el valor f de c que es mayor que el valor de f de x para todo x próximo a c. Entonces tenemos este valor c de acá. Por aquí arriba está f de c. ¿Listo? Si yo cojo x por aquí, valores de x que estén próximos a c, o sea que estén cerquita de c, todos los f de x van a estar por debajo de f de c. ¿Sí? Que es la misma idea que estábamos diciendo hace un momento, pero esto sería la definición matemática de la cosa. Ok, veamos a ver qué podemos hacer, porque la pregunta en realidad es simplemente ¿cuál de estas ecuaciones corresponde a la gráfica? ¿Bien? Entonces, para poder responder a esta pregunta hay distintos caminos, hay muchas formas de hacerlo, veamos algunos. Comencemos por pensar el corte con el eje Y. Entonces, vamos a tomar estas funciones de acá y para cada una vamos a ver cuál es el corte con el eje Y, que pronto podemos empezar a descartar. Entonces, cojamos la primera. Acuérdense que el eje Y tiene ecuación x igual a 0, o sea, reemplazamos las x por 0. Si reemplazo las x por 0, pues me va a dar que f de 0 es 0, ¿cierto? Así que x es igual a 0, f de 0 es igual a 0, y el corte con el eje Y está en 0,0. Ahora miremos la gráfica. El corte con el eje Y, que es este, está aquí en 0. O sea que la A sí puede ser. Bien. Hagamos lo mismo con la B. Si hacemos eso con la B, calculamos f de 0 y también nos da 0. Y con la C también nos da 0 y con la D también nos da 0. O sea que esta idea que tuvimos no funcionó en este caso, pero muchas veces funciona. Por eso se las muestro. ¿Listo? Entonces en este caso puede ser cualquiera de ellas. No nos sirvió esto para descartar. Pensemos en otra idea. Pensemos en los cortes con el eje X. ¿Okay? Entonces recuerden que el eje X, la ecuación del eje X es y igual a 0. O sea, lo que hay que hacer es reemplazar la función, que es y, por 0. ¿Okay? Entonces hagámoslo con la A primero. Cojamos esta. Entonces vamos a coger la función y la vamos a igualar a 0. Recuerden lo que hicimos en el ejercicio anterior, que teníamos una cuadrática igual a 0 y lo que hicimos fue factorizar. Acá vamos a hacer el mismo método. Entonces, ¿qué podemos factorizar acá? Un x al cubo. Factorizamos un x al cubo, me queda esto en el paréntesis, y ahora ya tengo algo por algo igual a 0, lo puedo partir en dos casos, x al cubo igual a 0 o el paréntesis igual a 0. ¿Sí? Entonces logré partir un problema difícil en dos problemitas sencillos. Listo, entonces, x al cubo igual a 0, ¿cómo lo solucionamos? Pues tomamos la raíz cúbica y me queda finalmente x igual a 0. Es la única solución para esta ecuación. Y esta de acá, ¿cómo la solucionamos? Primero resto 5 y luego divido entre 3. Entonces nos va a quedar x cuadrado igual a menos 5 tercios. Ahora, ¿cómo se soluciona esta ecuación? Pues esta ecuación resulta que no tiene solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier número al cuadrado me va a dar positivo. Piensen, si el número de x era positivo,
pues positivo por positivo me da positivo. Y si x era negativo, pues negativo por negativo me da también positivo. O sea que no hay forma de que x al cuadrado me dé un número negativo. ¿Okay? Devolvamos. Estamos viendo cuáles son en la A, cuáles serían los cortes con el eje X. Y nos dio una única solución. ¿Sí? Nos dijo, solo corta el eje X en 0. Pero resulta que esta gráfica corta el eje X aquí y aquí y aquí. Por lo tanto, podemos descartar la A. La A fijo no es. ¿Okay? Miremos a ver con la B. Hagamos la misma idea. Entonces cogemos f de x y lo igualamos a 0, factorizamos, lo partimos en 2, x al cubo igual a 0 ya sabemos. Y ahora el paréntesis de aquí igual a 0. Resto 5, me queda aquí un menos 5, y divido por menos 3. Entonces me quedaría menos sobre menos me da más. Entonces me queda x cuadrado igual a 5 sobre 3. Y como es un cuadrado igual a un número positivo, eso sí puede ser. ¿Sí? Tomamos la raíz cuadrada, pero recuerden que eso siempre tiene dos soluciones. ¿Sí? Entonces las dos soluciones son más la raíz de 5 tercios y menos la raíz de 5 tercios. Entonces, en total, ¿cuántos cortes con el eje X tiene esta función B? ¿Sí? Tiene 1, 2 y 3. ¿Sí? Esta sí puede ser. ¿Ok? La B puede ser. Miremos a ver, con ese mismo método, no lo voy a hacer acá, pero si ustedes hacen exactamente el mismo método, la C puede que sí, y la D fijo no es, porque la D también va a tener solo un corte con el eje X. Entonces, listo, este método nos sirvió, pero no alcanzamos a responder a la pregunta, solo sirvió para descartar 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Nos dijeron al comienzo que los puntos 1,2 y menos 1,-2 estaban en la gráfica, ¿cierto? Entonces, cojamos la B y la C y miremos a ver si eso se cumple. Entonces, vamos a coger la B y vamos a mirar que este punto sí está. ¿Listo? Entonces, f de 1 tiene que ser igual a 2. Si hacemos el cálculo, es decir, reemplazamos todas las x's por 1, ¿sí? Obtenemos finalmente 2. O sea, efectivamente este punto estaría en la gráfica de esta función. Hagámoslo con el menos 1, a ver si nos da menos 2. Entonces reemplazamos por menos 1, pilas con los signos, ¿no? Menos 1 a la 5 es menos 1, menos 3 por menos 1 es 3, etc. ¿Listo? Ustedes después lo miran. Ok. Y esto me da f de menos 1 es igual a menos 2. O sea que este punto sí está en la B. ¿Qué concluimos? Que la B puede ser. Todavía seguimos ahí, no la pudimos descartar. Pero cuando cogemos la C y calculamos f de 1, no nos da 2, nos da menos 2. Por lo tanto, ya sabemos que la C no es. Entonces ya logramos descartar estas tres, ya sabemos que esta es la respuesta. ¿Okay? Esta es una forma de hacerlo. ¿Bien? Fíjense que en todo lo que acabamos de hacer, ni siquiera usamos lo que decía el texto de máximo y mínimo. ¿Okay? Entonces, usemos la información que nos dieron sobre máximos y mínimos locales o máximos y mínimos relativos y veamos qué podemos hacer con esa información. Entonces, recuerden lo que habíamos dicho, era que si acá teníamos que en este punto había un máximo local, un máximo relativo, y lo mismo pasa en este punto, es un mínimo relativo. Ahora, ¿qué información de eso podemos utilizar? Cuando yo tengo un máximo o un mínimo relativo, cojamos este punto de acá, piensen en la tangente en este punto. La tangente en este punto es horizontal, es una línea horizontal. Si por ejemplo ustedes piensan en la tangente en este punto de acá, pues es una línea que no es horizontal, es una línea que viene acá. O si lo cogen por aquí, es una línea que viene, justo se me traba el mouse, es una línea que viene así, ¿listo? Pero en este punto la tangente es horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de esa línea es 0. ¿Qué es la pendiente de la tangente? La derivada. ¿Okay? Entonces eso es algo que deberían saber. La pendiente de la tangente es la misma derivada. O sea que en este punto la derivada debería ser 0. Y en este punto la derivada también debería ser 0. ¿Ok? Una cosa importante que voy a decir de una vez porque se me va a olvidar después, es que no siempre que la derivada es 0 hay un máximo o un mínimo.
Por ejemplo, fíjense en este punto de acá. En este punto la tangente también es horizontal, pero aquí no hay máximo ni mínimo, ¿ok? Lo que sí pasa siempre es que en un mínimo local la derivada es 0 o en un máximo local la derivada es 0. Ok, entonces vamos a coger la a y vamos a calcular la derivada. Esta era mi función, ¿listo? Cuando calculamos la derivada, entonces bajo el 5 y arriba me queda 5 menos 1. Aquí estoy. Aquí bajo el 3 y arriba me queda 3 menos 1. Aquí estoy. Entonces finalmente esta es la derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar la derivada a 0. Porque entonces de pronto en esos puntos pues es donde está mi máximo y mínimo. Cuando cogemos esta función y la igualamos a 0, nos da una única solución. Cuando este pedazo es igual a 0, me da x igual a 0. En cambio, esto de aquí nunca puede ser igual a 0. Mismo argumento de antes. ¿Ok? Entonces tengo una única solución. ¿Qué quiere decir? Que para esta función, que es la a, para esta función, solo hay un punto en donde la tangente es horizontal. Entonces ya sabemos que la a no es, porque si miramos esta gráfica hay 3 puntos en donde la tangente es horizontal. ¿Okay? Entonces podemos descartar la a. ¿Okay? Hacen exactamente lo mismo para la b, para la c y para la d. ¿Listo? Y para la b y la c les dan 3 puntos en donde la derivada es 0, es decir, 3 puntos en donde la tangente es horizontal. ¿Listo? Así que esto nos sirvió, este método, nos sirvió para descartar la a y la d nuevamente. Y volvemos a usar lo mismo para descartar la c, que fue calcular f de 1, ¿listo? Y como f de 1 no nos dio 2, sabemos que la c no es. Listo. Entonces ahí de dos maneras distintas mostramos que esta era la respuesta. Hagamos un último ejercicio. Listo. Muchos organismos simples se reproducen por división celular. Se puede pensar en una célula que cada día se replica, tal que al día siguiente hay 2 células y así sucesivamente. Si se supone que inicialmente, en el día 0, hay 50 células, ¿cuántos días deben pasar para que la cantidad de células sea 1600? Okay, pues primero entendamos qué es lo que está pasando con las células. ¿Qué pasa si no empezáramos con 50? Si no empezáramos con una sola célula. Entonces en el día 0, una sola célula. Lo que nos dicen es que de un día a otro, una célula se convierte en 2. ¿Okay? Entonces esto, en el día 1, o sea, un día después, vamos a tener 2. ¿Qué va a pasar en el día 2? Esta célula se va a convertir en 2 y esta también se va a convertir en 2. ¿Listo? O sea que en el día 2 tenemos 4 células. Ahora, ¿qué va a pasar en el día 3? Esta se convierte en 2, esta se convierte en 2, esta en 2 y esta en 2. O sea que el día 3 vamos a tener 8 células. ¿Listo? Entonces, como la intuición es pues simplemente entender lo que está pasando. ¿Okay? Pero empecemos a meterle un poquito de matemáticas. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en el día 1 tengo 2, en el día 2, 4, en el día 3, 8. ¿Cómo hacemos para expresar eso de alguna forma que tenga relación este número con este número de acá? ¿Cómo hacemos para relacionar este 4 con este número de acá? De pronto ya se la pillaron. Este 8 es 2 a la 3. Y este 4 es 2 a la 2. Y aquí es 2 a la 1 y acá es 2 a la 0. ¿Okay? Ahorita vamos a trabajar con esa idea, pero sigamos simplemente analizando la intuición. Ahora no comenzamos con una célula, nos dicen que comenzamos con 50. Entonces en el día 0 tenemos 50 células. ¿Okay? ¿Qué va a pasar el día 1? Cada una de esas se parte en 2. ¿Okay? Entonces en el día 1 vamos a tener 100. ¿Por qué? Porque cada una se convirtió en 2, entonces 50 por 2. Listo. Ahora, de este día al siguiente, cada una de estas se convierte en 2. Entonces voy a tener 100 por 2, 200. Y en el día 3, 200 por 2, 400. Y en el día 4, por 2, 800. Y en el día 5, llegamos a 1600. Y ¡tarán! Así de fácil, resolvimos el ejercicio. Me estaban preguntando cuántos días deben pasar para que la cantidad de células sea 1600. Y solo haciendo estos calculitos, lo logramos. ¿Ok? Pero ahora veámoslo de otra forma, ¿sí? Porque no siempre va a ser así de fácil. ¿Qué tal que no fuera en el día 5, sino en el día 22? ¿Sí? Entonces, pues veamos otras formas de hacerlo. Vamos a entender el patrón, o sea, vamos a ver qué función
hay detrás de todo este análisis? Entonces, en el día 0 empezamos con 50. ¿Qué fue lo que hicimos en el día 1? Lo que hicimos fue coger las que teníamos y multiplicar por 2. ¿Qué hicimos en el día 2? Cogimos las que teníamos, estas, las que teníamos, lo multiplicamos por 2. Y eso lo puedo escribir como 50 por 2 al cuadrado. Cojamos el día 3. ¿Qué hay que hacer? Lo que teníamos en el día 2, que es todo esto, lo multiplicamos por 2. Y eso me da 50 por 2 a la 3. Y en el día 4, lo que teníamos, que es esto, lo multiplicamos por 2. Y eso es 50 por 2 a la 4. Y así podemos seguir. Traten de pensar un segundo qué va a pasar en el día T. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la expresión que vamos a tener? Empiezan a encontrar la relación. Fíjese que en todas tenemos 50 por 2 a la algo. 50 por 2 a la algo. Así son todas, incluso esta. Entonces 50 por 2 a la 1. Y esta 50 por 2 a la 0, que es 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a ser con T? ¿Sí? Este 4 es el día 4 y este 3 corresponde al día 3 y así. Entonces con T va a ser 50 por 2 a la T para el día T. Listo. Así que nuestra función, ¿sí? Esta es la cantidad de células en el día T, es igual a 50 por 2 a la T. Volvamos a nuestra pregunta. Nos preguntan cuántos días deben pasar para que la cantidad de células sea 1600. O sea que lo que vamos a hacer es reemplazar este valor de aquí, la cantidad de células, por 1600. ¿Listo? Aquí está. Entonces tengo la cantidad de células igual a 1600. Y tenemos que despejar T. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, dividimos entre 50 a ambos lados. ¿Sí? Y esto lo puedo simplificar. Dividen entre 10, dividen entre 5 y les da 32. Ahora, porque este T lo tengo acá en el exponente, vamos a aplicar logaritmo natural de ambos lados. Logaritmo en base 10, perdón, de ambos lados. Ahora, podrían aplicar logaritmo natural si quieren. Incluso pueden aplicar logaritmo en base en lo que quieran. Lo que pasa es que en la calculadora uno solo tiene logaritmo en base 10 y logaritmo natural, por eso esos son los que suele usar. ¿Sí? Entonces, listo. Aplicamos logaritmo de ambos lados. Ahora, por propiedades de logaritmos, que aprovechemos para repasar aquí, este exponente lo puedo bajar y ponerlo enfrente. Y queda multiplicando. O sea, esta cosa acá se me convierte en t por logaritmo de 2. Ahora, el logaritmo de 2 es un número que está multiplicando a t. Entonces, dividamos entre el logaritmo de 2 a ambos lados. Y esto es lo que nos queda. Si ustedes cogen su calculadora, cogen la calculadora y calculan esto, les va a dar t igual a 5. Pero les estoy haciendo trampa, porque dijimos que no hay calculadora. ¿Sí? Entonces, esto es lo que uno haría con calculadora, pero aprovechamos ahí para repasar unas formulitas de logaritmos. Entonces, veamos qué hacemos sin la calculadora. Entonces, volvemos a empezar. Tengo mi función igual a 1600, divido entre 50 a ambos lados, simplifico y voy aquí. Y ahí paro. ¿Sí? Y me pregunto, necesito encontrar un valor de t tal que 2 a la t sea igual a 32. Es decir, 2 elevado a la cuánto me da 32. Entonces empecemos a calcular, a ver si lo cogemos rápido. ¿Sí? Entonces 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, esto me da 4, esto me da 8, esto me da 16 y esto me da 32. O sea, cuando t es igual a 5, 2 a la t me da 32. Y esta es la respuesta. ¿Okay? Entonces entre las respuestas que teníamos, pues es 5 días.